¿Alguna vez te has preguntado si estás orando de la manera correcta? Tal vez has tenido momentos en los que sientes que tus oraciones no llegan a donde esperas, o que no sabes realmente cómo expresar lo que llevas dentro. Si alguna vez has sentido que tus oraciones son monótonas, que a veces no sabes qué decir o que no estás seguro de si Dios te escucha, no estás solo. Muchos nos hemos cuestionado cómo acercarnos a Él con las palabras adecuadas, cómo hablarle de una forma sincera y poderosa que realmente toque su corazón. Escucha esto. Ana había crecido escuchando que la oración era una herramienta poderosa, un puente directo con Dios. Pero ahora, en sus 30 años, sentía que algo no encajaba. Cada noche intentaba orar, pero siempre se encontraba diciendo las mismas palabras, sin sentir una verdadera conexión. Las oraciones le parecían vacías, casi como si repitiera una fórmula sin sentido. Una noche, después de un día particularmente difícil en el trabajo, Ana llegó a casa agotada y frustrada. Sintió una necesidad profunda de hablar con Dios, pero por primera vez se detuvo antes de comenzar. Mirando al techo de su habitación, soltó un suspiro largo y dijo en voz baja: «Dios, estoy cansada de sentir que no te encuentro, de no saber cómo hablar contigo. Me siento sola y perdida. Ayúdame a entender». Sorprendentemente, esta oración breve y sincera la llenó de paz. Ana se dio cuenta de que, por primera vez, no había intentado decir lo que debía decir, sino que había hablado desde el corazón, con total honestidad. En lugar de seguir el guión que había repetido por años, simplemente se mostró tal como era. Esa noche, Ana decidió buscar en la Biblia ejemplos de cómo otros se habían acercado a Dios. Encontró las palabras de David en los Salmos, donde él le contaba sus alegrías y sus temores a Dios con sinceridad y vulnerabilidad. Encontró a Ana, la madre de Samuel, llorando en el templo y hablando con Dios sobre su anhelo de ser madre. Leyó cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar con palabras sencillas en el Padre Nuestro, invitándolos a pedir primero que se haga la voluntad de Dios. Ana comprendió que la clave para una verdadera comunicación con Dios no estaba en palabras elaboradas, sino en hablar desde lo profundo de su ser. Esa noche, oró como nunca antes lo había hecho. Le habló a Dios sobre sus preocupaciones, sus miedos y sus sueños. Agradeció por lo que tenía y reconoció su deseo de acercarse a Él, pidiendo que la guiara a vivir según su voluntad. Con el tiempo, la oración se convirtió en el momento más especial de su día. Sentía que ya no era una fórmula vacía, sino una conversación real. Ana había aprendido que, cuando hablamos sinceramente con Dios, sin máscaras ni formalismos, Él responde de una manera que llena el alma. Comencemos la actitud correcta para orar. Hablar con Dios no es solo una cuestión de palabras, también es una cuestión de actitud. La Biblia nos enseña que acercarse a Dios con una actitud humilde y sincera es esencial para establecer una conexión verdadera. Muchas veces, cuando nos acercamos a orar, podemos hacerlo con la mentalidad de pedir algo o de cumplir un deber sin realmente preparar el corazón. Pero Dios busca una actitud específica cuando nos dirigimos a Él. Primero, la humildad como base de la oración. La humildad es fundamental al acercarnos a Dios. Reconocer nuestra pequeñez y necesidad de Él abre las puertas para una comunicación genuina. La Biblia nos muestra cómo los hombres y mujeres de fe se acercaban a Dios conscientes de sus propias limitaciones y de la grandeza de Dios. Por ejemplo, en Lucas 18, 10-14, Jesús nos presenta la parábola del fariseo y el publicano. Mientras el fariseo oraba con orgullo y autosuficiencia, el publicano simplemente se golpeaba el pecho y decía: «Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Jesús explica que el publicano fue justificado, porque su humildad y arrepentimiento fueron sinceros. Esto nos recuerda que, al hablar con Dios, debemos presentarnos sin orgullo, reconociendo nuestra dependencia total de Él. 2. La importancia del arrepentimiento. Para una comunicación profunda con Dios, necesitamos también una actitud de arrepentimiento. En Isaías 59:2, leemos que el pecado puede hacer separación entre Dios y nosotros. Esto no significa que Dios se aleje de nosotros, sino que el pecado puede interferir en nuestra capacidad de acercarnos a Él. Cuando venimos en oración,
debemos estar dispuestos a reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Es un paso importante para que el corazón se libere de cargas y pueda conectarse con Dios. El arrepentimiento nos permite acercarnos con un corazón limpio, confiando en su gracia y en su disposición para perdonar. Tercero, reconocer la soberanía de Dios. La actitud correcta al orar también implica reconocer la soberanía de Dios, es decir, que Él es supremo y que sus caminos son superiores a los nuestros. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Esta actitud implica dejar a un lado nuestra insistencia en nuestras propias soluciones o planes y pedir, en cambio, que su voluntad se cumpla. Cuando oramos de esta forma, no solo estamos buscando una respuesta, sino que estamos mostrando nuestra disposición a aceptar lo que Dios considere mejor para nosotros. Cuarta, la gratitud. Agradecer antes de pedir. Acercarse a Dios con una actitud agradecida es fundamental. La Biblia nos exhorta a dar gracias en todo momento. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Cuando comenzamos nuestra oración reconociendo las bendiciones que ya hemos recibido, abrimos nuestro corazón con una actitud de gratitud y respeto. Al agradecer antes de pedir, reconocemos que Dios ha sido fiel y que su amor está presente en nuestras vidas, incluso en los momentos difíciles. Antes de orar, tómate un momento para examinar tu actitud. Pregúntate: ¿estoy orando por un simple hábito o realmente quiero hablar con Dios? ¿Estoy dispuesto a reconocer mis errores y pedir perdón? Confío en que Dios hará lo mejor para mí, incluso si es diferente de lo que espero. Y finalmente, ¿he agradecido por lo que ya tengo? El poder de la sinceridad en la oración. Muchas veces, cuando oramos, podemos sentirnos tentados a usar palabras formales o a seguir un guión de lo que pensamos que se espera de nosotros. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no busca palabras perfectas o fórmulas, sino que se deleita en la sinceridad de nuestros corazones. Hablar con Dios de forma sincera es esencial para que nuestras oraciones sean verdaderamente significativas. 1. La importancia de orar con honestidad. Dios conoce nuestros pensamientos y sentimientos antes de que se los expresemos en palabras. En el Salmo 139, versículos 1-2, el salmista dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Esto nos recuerda que podemos y debemos ser completamente honestos con Dios. Él ya sabe por lo que estamos pasando y no espera que le ocultemos nuestras luchas, dudas o temores. Al contrario, nos invita a abrirnos con autenticidad, a compartir tanto nuestras alegrías como nuestros miedos y a ser vulnerables ante Él. 2. Ejemplos de oraciones sinceras en la Biblia. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personas que oraron con un corazón sincero, sin esconder lo que realmente sentían. Uno de los ejemplos más conocidos es el de David, quien en los Salmos derrama su alma delante de Dios sin reservas. En Salmo 13, 1-2, David le pregunta a Dios: ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Aquí, David no oculta su dolor ni su confusión. En cambio, le habla a Dios con total honestidad, expresando su frustración y sentimiento de abandono. Dios escucha y valora este tipo de oraciones porque reflejan un corazón genuino. Otro ejemplo es el de Ana, la madre de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, encontramos a Ana orando en el templo con un profundo dolor por no poder tener hijos. Su oración fue tan honesta y apasionada que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, Ana no estaba tratando de impresionar a nadie con su oración. Simplemente estaba desahogando su corazón ante Dios, y Él la escuchó y le concedió el deseo de su corazón. Este ejemplo nos enseña que cuando hablamos a Dios con sinceridad, Él responde a nuestras necesidades más profundas. Tercero, no temas. Expresar tus emociones a Dios. A veces, podemos sentirnos inseguros o avergonzados de expresar ciertas emociones en la oración, como el miedo, la tristeza o incluso la ira.
Pensamos que debemos acercarnos a Dios solo cuando estamos bien o cuando tenemos una actitud positiva. Sin embargo, Dios quiere que seamos transparentes con Él. En la Biblia, encontramos que incluso Jesús mostró sus emociones en oración. En el jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión, Jesús oró con tanta angustia que llegó a sudar gotas de sangre. Le dijo a Dios: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Mateo 26:39. En este momento, Jesús mostró su miedo y su dolor, pero también su deseo de hacer la voluntad de Dios. Este ejemplo nos recuerda que es válido expresar cualquier emoción a Dios. Él no solo comprende, sino que también nos consuela. Cuarto, ¿cómo orar? Sinceramente, consejos prácticos. Orar sinceramente puede ser más sencillo si seguimos algunos pasos prácticos. Habla como si conversaras con un amigo. No te preocupes por usar palabras formales o frases complicadas. Dios quiere que le hablemos de forma natural, como lo haríamos con alguien de confianza. No temas reconocer tus debilidades. Admite tus luchas, miedos y errores. La Biblia nos dice que cuando somos débiles, Dios es fuerte en nosotros. 2 Corintios 12:9. Permite que la oración fluya sin presiones. La oración no tiene un formato específico que debamos seguir. Tómate el tiempo que necesites para expresar lo que realmente llevas en tu corazón. 5. El resultado de una oración sincera. Cuando oramos con sinceridad, nuestras oraciones cobran un poder especial. Nos sentimos más libres y conectados con Dios, pues no estamos ocultando lo que sentimos. La sinceridad en la oración nos permite recibir la paz de Dios, ya que hemos dejado de lado el peso de nuestras preocupaciones. Filipenses 4, 6-7 nos dice: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz es el resultado de orar sin reservas. La paciencia y la expectativa de escuchar a Dios. Escuchar a Dios requiere paciencia y la disposición de esperar en su tiempo y su manera. No siempre vamos a recibir una respuesta inmediata, ni Dios nos hablará de forma audible. Pero si oramos con un corazón dispuesto y con la expectativa de escuchar su voz, empezaremos a notar su guía en diferentes áreas de nuestra vida. En el Salmo 46:10, Dios dice: «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios». Este versículo nos invita a hacer una pausa y a permitir que Dios tome la palabra. Estar quietos no es fácil en una cultura de ruido y prisa, pero es fundamental para escuchar la voz de Dios. Maneras en las que Dios nos habla de muchas formas, y es importante reconocerlas para poder escuchar su voz. A través de su palabra, la Biblia es la principal fuente en la que Dios nos habla. Leer la Biblia con una actitud de oración, pidiendo a Dios que nos revele su voluntad, es una de las maneras más claras de escuchar su voz. Versículos que hemos leído muchas veces pueden cobrar un nuevo sentido cuando pedimos a Dios que nos hable por medio de ellos. A través del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo nos habla a través de impulsos internos, convicciones y una paz o inquietud en nuestro espíritu. Cuando estamos en oración, el Espíritu puede traer a nuestra mente pensamientos, palabras o ideas que vienen de Dios y nos guían en decisiones o situaciones específicas. A través de circunstancias, Dios también puede hablarnos mediante las circunstancias de nuestra vida. Muchas veces, Él permite que ciertas situaciones nos dirijan en una dirección o nos enseñen lecciones que necesitamos aprender. No todo lo que ocurre es voluntad directa de Dios, pero Él puede utilizar cualquier situación para comunicarse con nosotros y para formarnos. A través de otras personas, Dios puede hablarnos a través de personas en nuestra vida, como amigos, familiares, líderes espirituales o incluso desconocidos. La sabiduría o el consejo de alguien puede ser la respuesta que estábamos esperando. Sin embargo, siempre debemos contrastar estos mensajes con la Biblia y orar por discernimiento. Tercero, ¿cómo prepararnos para escuchar la voz de Dios? Para escuchar la voz de Dios, es importante preparar nuestro corazón y nuestro entorno. Aquí tienes algunos pasos prácticos.
encuentra un lugar tranquilo. Aléjate de las distracciones y crea un espacio donde puedas estar a solas con Dios. Jesús, en su tiempo en la tierra, solía apartarse para orar en lugares solitarios, como se describe en Lucas 5:16. Un ambiente tranquilo ayuda a silenciar el ruido externo y facilita la concentración en lo que Dios quiere decirte. Medita en la palabra de Dios. Antes o después de orar, dedica un tiempo a leer la Biblia con una mente abierta y en actitud de escucha. Pide a Dios que te hable a través de su palabra y que te revele algo específico para tu vida. Puedes subrayar versículos, hacer anotaciones o simplemente reflexionar en lo que has leído. Espera en silencio y en paz. Después de expresar tus pensamientos, peticiones y alabanzas a Dios, quédate en silencio. En lugar de irte apresuradamente, espera y observa si Dios te pone alguna idea, un versículo o un sentimiento en el corazón. Este es un tiempo de quietud para escuchar y permitir que Él hable sin que nosotros interrumpamos. Cuarto, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Distinguir la voz de Dios de nuestros propios pensamientos o deseos no siempre es fácil, pero hay maneras de discernir su voz. Paz interior. La paz es una señal de que Dios está guiándonos. Cuando Él nos habla, nos da una sensación de paz y seguridad, incluso si la respuesta nos desafía o nos pide algo que requiere esfuerzo. Colosenses 3:15 dice, que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Si la paz falta, tal vez sea prudente esperar o pedir confirmación. Concordancia con la Biblia. La voz de Dios nunca contradice su palabra. Si sentimos que Dios nos está diciendo algo, podemos confirmar su mensaje buscando en la Biblia. Dios es coherente y no nos llevará a hacer nada que esté en contra de sus enseñanzas o principios. Consejo sabio y madurez espiritual. Si tienes dudas sobre si lo que has escuchado es de Dios, puedes hablar con alguien que tenga una vida espiritual sólida y experiencia en la fe. Una persona madura en la fe puede ayudarte a discernir y a confirmar lo que has recibido en oración. 5. La paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. A veces, Dios guarda silencio. Puede ser difícil aceptar cuando no recibimos una respuesta clara, pero esto no significa que Dios no esté escuchando o que no le importe. Muchas veces, el silencio es una invitación a confiar en su tiempo y en su sabiduría. La Biblia nos recuerda en Lamentaciones 3:25-26. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente la salvación del Señor. Aprender a esperar con fe y paciencia es una parte fundamental de escuchar a Dios, nuestras dudas y abrirnos completamente a Dios. Pedir la voluntad de Dios. Confiar en su plan. Uno de los aspectos más profundos y a veces desafiantes de la oración es pedir la voluntad de Dios sobre nuestra propia voluntad. Confiar en el plan de Dios implica rendirnos a sus propósitos y aceptar que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nuestras circunstancias parezcan confusas o dolorosas. Al pedir la voluntad de Dios, estamos entregando el control de nuestras vidas y abriéndonos a la dirección y sabiduría de quien nos creó. 1. ¿Qué significa pedir la voluntad de Dios? Pedir la voluntad de Dios es reconocer que su perspectiva es infinita y que su amor por nosotros es más grande de lo que podemos imaginar. Cuando oramos diciendo, Señor, hágase tu voluntad, le estamos dando permiso a Dios para guiar nuestras vidas según sus propósitos y no conforme a nuestros propios deseos. Jesús mismo nos dio este ejemplo en el Padre Nuestro, donde nos enseñó a decir, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esta oración es una declaración de fe y una aceptación de que Dios tiene el control total. Además, en el momento más difícil de su vida, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. A pesar de su sufrimiento, Jesús mostró que su deseo era que se cumpliera el propósito de Dios, aunque implicara sacrificio. Este ejemplo nos enseña que pedir la voluntad de Dios significa también estar dispuestos a dejar de lado nuestras propias preferencias, confiando en que Dios tiene un plan perfecto. 2. Los beneficios de pedir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pedir la voluntad de Dios trae paz y propósito.
Aunque a veces no entendamos por qué Dios permite ciertas cosas, confiar en su plan nos da tranquilidad, ya que sabemos que Él siempre busca nuestro bienestar. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que, cuando pedimos su voluntad, Dios está trabajando en todo lo que nos ocurre, incluso en lo que parece negativo, para llevarnos hacia el bien. Otro beneficio de buscar su voluntad es que nos ayuda a madurar espiritualmente. Al entregarle nuestras decisiones y sueños, nos volvemos más sensibles a su guía y aprendemos a depender menos de nuestras propias ideas. Dios usa este proceso para fortalecer nuestra fe, enseñándonos a vivir en plena confianza de su amor y sabiduría. Tercero, ¿cómo? Pedir la voluntad de Dios en oración. Aprender a pedir la voluntad de Dios requiere una actitud de humildad y apertura. Aquí tienes algunos pasos prácticos para hacerlo. Empieza con acción de gracias y alabanza. Cuando le damos gracias a Dios y reconocemos su bondad, fortalecemos nuestra confianza en su carácter. Esto nos ayuda a recordar que Dios es bueno y fiel, y que podemos confiar en lo que Él disponga para nuestras vidas. Sé honesto acerca de tus deseos. A Dios no le molesta que le compartamos nuestros anhelos y sueños. Al contrario, Él quiere que seamos sinceros sobre lo que deseamos, pero es importante que también reconozcamos que sus planes pueden ser diferentes a los nuestros. La oración puede incluir palabras como: Señor, este es mi deseo, pero que se haga tu voluntad. Pide sabiduría y discernimiento. Santiago 1:5 nos dice que si necesitamos sabiduría, debemos pedirla a Dios, y Él nos la dará generosamente. Pide a Dios que te muestre qué pasos tomar y que te dé discernimiento para reconocer su dirección en cada aspecto de tu vida. Espera con fe y acepta sus respuestas. A veces, la voluntad de Dios puede ser una respuesta que no esperábamos. Quizá nos guíe hacia un camino que no habíamos considerado o que incluso parezca contrario a nuestros planes. Es crucial que aceptemos su voluntad, confiando en que Él sabe lo que es mejor. Como Proverbios 3:5-6 nos recuerda, debemos fiarnos de Dios de todo corazón y no en nuestra propia prudencia. Cuarto, ¿cómo aceptar la voluntad de Dios en momentos difíciles? Aceptar la voluntad de Dios puede ser especialmente difícil en tiempos de prueba o sufrimiento. Cuando enfrentamos momentos oscuros, es natural sentirnos tentados a preguntar por qué Dios permite ciertas situaciones. Sin embargo, la Biblia nos muestra que, aunque no siempre entendamos el propósito de Dios, Él está con nosotros en cada paso del camino. Confía en el carácter de Dios. En medio de la dificultad, recuerda que Dios es bueno y que su amor es inquebrantable. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un propósito para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Recuerda el ejemplo de Job. Job enfrentó sufrimiento inimaginable, pero mantuvo su fe en Dios. Aunque llegó a cuestionar y lamentarse, nunca dejó de confiar en el Señor. En Job 13:15 dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Este versículo nos muestra que incluso en momentos de prueba, podemos elegir confiar en Dios. Mantente en oración y rodeado de apoyo espiritual. En tiempos de dificultad, es importante orar constantemente y buscar la guía y el apoyo de otras personas de fe. La oración y el apoyo de la comunidad nos ayudan a permanecer firmes, a recordar las promesas de Dios y a recibir aliento en medio de la tormenta. 5. La paz y el gozo de vivir en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. Cuando aceptamos que Él tiene el control, podemos descansar y dejar de lado la ansiedad. Jesús nos dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz de Dios es el resultado de una vida entregada a su voluntad. Además, vivir en su voluntad nos da un sentido de propósito. Sabemos que, pase lo que pase, estamos siguiendo el camino que Dios ha preparado para nosotros. Esto nos llena de gozo, pues no importa cuáles sean nuestras circunstancias, estamos caminando con Dios y en su plan.
Orar con fe. Creer y confiar en que Dios responderá. Orar con fe es fundamental para acercarnos a Dios y esperar su intervención en nuestras vidas. La fe es la base de nuestra relación con Él, y cuando oramos con confianza en su poder y en su amor, nuestras oraciones cobran un nuevo sentido y una fuerza especial. Jesús nos enseñó que la fe puede mover montañas y que cualquier cosa que pidamos en su nombre, creyendo, la recibiremos. Mateo 21:22. 1. La fe en Dios. Confianza en su carácter. Orar con fe implica tener una comprensión profunda del carácter de Dios. Es saber que Él es bueno, que nos ama y que su voluntad es perfecta para nosotros. La fe no significa que Dios hará todo exactamente como queremos, sino que creemos que Él siempre hará lo que es mejor para nosotros. Al confiar en su carácter, nuestra fe no se basa en obtener respuestas específicas, sino en la certeza de que Él escucha nuestras oraciones y actúa según su amor y sabiduría. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 2. Pedir con fe y no dudar. Jesús nos anima a pedir con fe y sin dudar. En Marcos 11:24, Él dice: Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este versículo nos muestra que debemos pedir creyendo que Dios ya ha escuchado y que de alguna manera la respuesta llegará. La duda, por otro lado, es como una ola en el mar que se lleva y trae con el viento. Santiago 1:6-8. Cuando oramos con fe, nuestras oraciones se hacen fuertes, porque confiamos plenamente en que Dios puede hacer cualquier cosa y que nada es imposible para Él. Orar con expectativa. Cuando oramos con fe, debemos hacerlo con la expectativa de que Dios responderá. Esto no significa exigir una respuesta inmediata o exacta, sino estar abiertos y atentos a cómo Él obre en nuestras vidas. Podemos estar seguros de que, aunque la respuesta no sea como esperamos, Dios escucha y responderá en su tiempo perfecto. La importancia de no depender de la vista. Orar con fe también significa no depender de las circunstancias visibles. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos dice que vivimos por fe, no por vista. Cuando oramos con fe, no necesitamos ver la respuesta de inmediato para confiar en que Dios está obrando. Aunque no podamos ver lo que Dios está haciendo, nuestra confianza permanece porque sabemos que Él está trabajando a nuestro favor. Tercer, ejemplos bíblicos de oración con fe. A lo largo de la Biblia, encontramos varios ejemplos de personas que oraron con fe y confiaron en que Dios respondería. Estos relatos nos inspiran y fortalecen nuestra propia fe en la oración. Ana y la oración por un hijo. 1 Samuel 1. Ana es un ejemplo poderoso de alguien que oró con fe. Aunque había sufrido durante años la falta de un hijo y soportado burlas, no perdió la fe. Ella oró con lágrimas y fervor en el templo, y Dios respondió su oración al darle un hijo, Samuel. Ana creyó que Dios escucharía su ruego, y su fe fue recompensada. El centurión y la fe en Jesús. Mateo 8:5-13. El centurión que pidió a Jesús que sanara a su siervo muestra una fe impresionante. Creyó que una simple palabra de Jesús sería suficiente para sanar a su siervo, sin necesidad de que Jesús estuviera presente físicamente. Jesús alabó su fe, diciendo que no había encontrado tanta fe en Israel. Este ejemplo nos recuerda que Dios no necesita que las cosas sucedan de una forma en particular. Él tiene el poder de actuar de maneras que ni imaginamos. Elías y la oración por lluvia. 1 Reyes 18. Después de años de sequía en Israel, el profeta Elías oró con fe para que volviera la lluvia. Aunque inicialmente no había ninguna señal de lluvia, Elías no dudó y continuó orando hasta que finalmente apareció una pequeña nube en el horizonte que pronto trajo una gran tormenta. La persistencia de Elías en oración muestra que orar con fe incluye la perseverancia, confiando en que Dios responderá, aunque la respuesta tarde en manifestarse. Orar con fe y aceptar la voluntad de Dios. Orar con fe también implica aceptar que la respuesta de Dios puede no ser la que esperamos. A veces, su respuesta es un sí, otras veces es espera, y en otras ocasiones es un no. Cuando pedimos con fe, estamos confiando en que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros.
incluso cuando no entendemos su respuesta. Esto requiere humildad y una entrega completa a su plan. En el 1 Juan 5, 14 a 15 se nos dice: si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, estamos seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. La paz que viene al confiar en Dios. Una de las bendiciones de orar con fe es que, sin importar la respuesta, podemos descansar en la paz de Dios. Al poner nuestras preocupaciones y peticiones en sus manos, dejamos de lado la ansiedad, porque confiamos en que su voluntad es perfecta. Filipenses 4, 6 a 7 nos anima a no preocuparnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y a cambio recibiremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dejar que la fe fortalezca nuestra esperanza. Cuando oramos con fe, estamos permitiendo que nuestra esperanza en Dios se haga más fuerte. Al enfrentar desafíos y tiempos de espera, nuestra fe nos sostiene y nos ayuda a recordar que Dios siempre tiene un propósito mayor. La fe nos ayuda a ver más allá de la situación inmediata y a confiar en el proceso divino que nos lleva a la madurez espiritual. La fe como fuente de milagros y transformación. La fe es una puerta para los milagros en nuestras vidas. Jesús constantemente hizo milagros en respuesta a la fe de las personas, como en el caso de los ciegos que le pidieron que les diera vista, Mateo 9, 27, 30. Jesús les dijo: conforme a su fe les sea hecho, y ellos fueron sanados. Esto nos muestra que cuando creemos verdaderamente, Dios puede obrar maravillas y hacer cosas que están más allá de nuestras fuerzas. La transformación interior que produce la fe. Orar con fe no solo permite milagros visibles, sino también una transformación profunda en nuestro interior. La fe nos cambia desde adentro, llenándonos de esperanza, paciencia y amor. Nos da la fuerza para enfrentar cada día con la confianza de que estamos en las manos de Dios y que Él tiene el control. Orar con sinceridad y transparencia. Dios conoce nuestro corazón. Orar con sinceridad y transparencia es fundamental para establecer una relación genuina con Dios. Él conoce nuestros pensamientos, intenciones y emociones mucho antes de que los expresemos. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, es vital que lo hagamos con un corazón abierto, sin máscaras ni palabras vacías, confiando en que Él entiende y acepta cada parte de nosotros. En lugar de intentar impresionar a Dios con nuestras palabras, debemos buscar ser honestos y vulnerables, compartiendo lo que realmente sentimos. Primera, la sinceridad como base de la oración. Dios no necesita que nuestras oraciones sean perfectas, sino sinceras. Él desea que hablemos desde el corazón, sin temor a ser juzgados o rechazados. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, se nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Al acercarnos a Dios de manera auténtica, le estamos demostrando que confiamos en su amor y su misericordia, y que creemos que podemos acudir a Él sin miedo ni vergüenza. Confianza para ser nosotros mismos. Dios es un Padre que nos ama y nos acepta como somos. Cuando hablamos con Él con total sinceridad, demostramos nuestra confianza en su amor y le permitimos trabajar en nuestras debilidades y necesidades. La autenticidad es el primer paso para construir una relación íntima con Dios. No guardar nada. A veces, sentimos que debemos ocultar ciertas emociones o pensamientos de Dios, ya sea por vergüenza o por temor a que no apruebe lo que sentimos. Sin embargo, Dios ya conoce cada aspecto de nuestro ser y quiere que lo traigamos a Él. La sinceridad nos libera de las cargas que intentamos cargar solos y nos ayuda a ver que Él está dispuesto a ayudarnos en todo. Segundo, ejemplo de oración transparente en la Biblia. El rey David. El rey David es uno de los ejemplos más destacados de alguien que oraba con sinceridad y transparencia. En los Salmos, encontramos a David expresando toda clase de emociones, desde su alegría y agradecimiento hasta su angustia, miedo y arrepentimiento. En el Salmo 139, David expresa la certeza de que Dios conoce cada detalle de su vida, incluso aquellos pensamientos y emociones que ni él mismo puede comprender del todo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. David no temía expresar sus dudas,
su ira y sus tristezas ante Dios. Esta relación abierta y honesta es un reflejo de cómo debemos acercarnos a Dios, sin filtros ni barreras, confiando en que Él puede lidiar con todos nuestros pensamientos y emociones. Ejemplo de arrepentimiento y reconocimiento de las propias faltas. En el Salmo 51, después de cometer pecados graves, David se presenta ante Dios con un corazón contrito y pide perdón. No intenta excusarse ni justificar sus actos, sino que abre su corazón en arrepentimiento, reconociendo sus errores y buscando la misericordia divina. Este acto de sinceridad y transparencia permite que Dios lo restaure y renueve su espíritu. Tercero, la importancia de ser vulnerable en la oración. La vulnerabilidad es una muestra de fe y humildad ante Dios. Al reconocer nuestras debilidades y temores, le estamos dando el control de nuestras cargas y permitiendo que Él intervenga en esas áreas de nuestra vida. En lugar de aferrarnos a nuestras preocupaciones y debilidades, al ser transparentes con Dios, le mostramos nuestra total dependencia de su ayuda y su dirección. Reconocer nuestras luchas y temores. La vida cristiana no es perfecta, y todos enfrentamos momentos difíciles. Al abrir nuestro corazón a Dios, podemos expresar nuestros miedos, nuestras luchas y aquellos pensamientos que a veces ni nosotros mismos entendemos. Esta sinceridad fortalece nuestra relación con Él y nos ayuda a entender que no estamos solos en nuestras batallas. Aceptar nuestras limitaciones y pedir ayuda. La oración transparente también implica reconocer que no tenemos el control de todo y que necesitamos la intervención de Dios. Al expresar nuestras limitaciones, estamos dándole a Él la oportunidad de mostrar su poder y su amor al obrar en nuestras vidas. Cuarta, Dios escucha nuestros clamores más profundos. La sinceridad en la oración nos permite tener una conversación real con Dios. Él escucha y comprende nuestros clamores más profundos, incluso aquellos que no logramos expresar con palabras. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aun cuando no sabemos qué decir, Dios entiende el lenguaje de nuestro corazón y se preocupa por nuestras necesidades. El poder del Espíritu Santo en la oración. Cuando oramos con sinceridad, el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, ayudándonos a expresar aquello que a veces no sabemos cómo decir. Incluso en momentos de silencio, cuando nuestras palabras se acaban, el Espíritu intercede, presentando ante Dios cada uno de nuestros pensamientos y emociones. Dios como nuestro confidente. Al ser totalmente sinceros en la oración, encontramos en Dios un verdadero amigo y confidente. No necesitamos ocultar nada de Él, porque sabe lo que llevamos dentro, y siempre está dispuesto a escucharnos y a darnos la paz y el consuelo que necesitamos. La sinceridad. Como puente para la transformación espiritual. La sinceridad en la oración no solo nos permite desahogar nuestras cargas, sino que también abre la puerta para que Dios transforme nuestro interior. Cuando nos acercamos a Él con transparencia, le permitimos que trabaje en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestras actitudes. La honestidad en la oración nos ayuda a ver las áreas de nuestra vida que necesitan cambio y a pedir su ayuda para crecer y mejorar. Transformación en nuestras emociones. A medida que expresamos nuestras preocupaciones y emociones a Dios, Él nos ayuda a verlas desde su perspectiva, transformando nuestro miedo en confianza, nuestra tristeza en consuelo y nuestra ira en perdón. Crecimiento espiritual a través de la transparencia. Al ser sinceros con Dios, nos damos cuenta de cuánto necesitamos su dirección y su sabiduría en nuestras decisiones diarias. La transparencia en la oración es un paso importante para madurar espiritualmente